Hola, soy Isvani Zúñiga, estudiante de medicina. El día de hoy les hablaré acerca de la infiltración y la metástasis. Estas son las principales causas de morbimortalidad por el cáncer y se deben a las interacciones complejas entre las células cancerosas estromales y la matriz extracelular. Estas interacciones van desde la infiltración local, la intravasación de los vasos sanguíneos y linfáticos, el tránsito por los vasos, la extravasación de los mismos, la aparición de micrometástasis y el crecimiento de las mismas hasta generar tumores macroscópicos. La cascada metastásica consta de dos fases: la invasión a la matriz extracelular, diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Para que se dé la infiltración en la matriz extracelular, las células tumorales deben de interactuar con esta. El carcinoma debe de romper la membrana basal subyacente, luego cruzar al tejido conectivo intersticial y, al final, acceder a la circulación a través de la membrana basal vascular. Este es un proceso activo que se puede dividir en varios pasos, como el aflojamiento de las conexiones intercelulares entre las células tumorales. En este punto, la E-caderina mantiene unidas a las células, ya que sirve como un pegamento intercelular. Igual puede transmitir señales oponiéndose al crecimiento, pero desgraciadamente la función de la E-caderina se pierde en todos los cánceres epiteliales. El siguiente punto en esta infiltración es la degradación local de la membrana basal y el tejido conectivo intersticial. Aquí, las células tumorales pueden secretar enzimas proteolíticas ellas mismas o inducir la elaboración de proteasas por las células estromales, así como los fibroblastos. Las metaloproteinasas regulan la invasión tumoral, no solo mediante la remodelación de los componentes insolubles de la membrana y la matriz, sino también por la liberación de factores de crecimiento secuestrados en la matriz extracelular, que tienen un efecto angiogénicos, quimiotácticos o promotores del crecimiento. En los cambios en la unión de las células tumorales a las proteínas de la matriz extracelular, podemos encontrar que las células epiteliales normales tienen receptores como las integrasas y el colágeno. Estos receptores contribuyen a mantener a las células en un estado de reposo diferenciado. La pérdida de adhesión de las células normales induce a la apoptosis, aunque las células tumorales son resistentes a este tipo de muerte celular. Además, la propia matriz sufre cambios que favorecen la infiltración y la metástasis. Como paso final se encuentra la locomoción, empujando a las células tumorales a través de la membrana basal degradada. Las células estromales que rodean a las células tumorales, además de ser una barrera elástica, también puede ser un ambiente variable en el cual se pueden transmitir señales recíprocas entre las células tumorales y estromales, transmitiendo múltiples características del cáncer. Diseminación vascular y acogimiento de las células tumorales. Debido a sus propiedades invasivas, las células tumorales suelen escapar de su lugar de origen y entrar a la circulación. La mayor parte de estas células circulan disueltas, pero otras se adhieren a las plaquetas y forman émbolos. Dada su facilidad de acceso, estas células tienen la misma capacidad para salir de la circulación, invadir y crecer hasta alcanzar un tamaño con repercusiones clínicas en otras regiones del cuerpo. Pero hay factores que limitan el potencial metastásico de las células tumorales, ya que en la circulación son vulnerables a la destrucción por las células inmunitarias del huésped. Incluso en la exvasación, las células tumorales pueden tener dificultades por falta de apoyo esencial del estroma, por ser reconocidas por las células inmunitarias residentes y destruirlas. A pesar de los factores limitantes, cuando no se tiene una consideración, prácticamente todos los tumores malignos acaban produciendo metástasis macroscópicas. La localización de esta depende de dónde se encuentre anatómicamente, el drenaje vascular del tumor primario y el tropismo de algunos tumores determinados por tejidos específicos. Se le conoce como metástasis a la progresión del tumor en sitios alejados a este. Generalmente, los tumores grandes tienen mayor posibilidad de metastatizar que los pequeños, posiblemente por el tiempo de evolución. Sin embargo, el tamaño y el tiempo tumoral no permite explicar de forma adecuada el comportamiento de un cáncer en concreto. Entre los candidatos a ser oncogenes de la metástasis se encuentran los que codifican SNAL y WINS, factores de transcripción cuya función principal es fomentar la transcripción
epitelio mesenquimatosa. Antígenos tumorales. Bien, el cáncer es un trastorno causado por mutaciones conductoras en los oncogenes y genes supresores del tumor, que en su mayoría son adquiridas en lugar de heredadas. En algunos casos, las proteínas no mutadas expresadas por las células tumorales pueden estimular también la respuesta inmunitaria del huésped. Uno de estos antígenos puede ser la tirosina, una enzima empleada en la síntesis de melanina y que solo se expresa en los melanocitos normales y en los melanomas. La tirosina en concentraciones normales se produce en cantidades pequeñas y en tan pocas células normales que el sistema inmunitario no las reconoce ni genera tolerancia. Otro grupo de antígeno tumoral es el antígeno del cáncer testicular. Son codificados por genes que son silentes en todos los tejidos adultos, salvo en las células germinales testiculares. Aunque la proteína está presente en el testículo, no se expresa en la superficie de la célula para poder ser reconocida por los linfocitos TSD8, dado que los espermatozoides no expresan las moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1. Por tanto, a efectos prácticos, estos antígenos son específicos del tumor, pudiendo estimular la respuesta inmunitaria antitumorales. También encontramos las proteínas víricas que se expresan en las células tumorales transformadas por los virus oncógenos. Los más potentes de estos antígenos son las proteínas con una infección latente por virus ADN, entre las cuales destacan el virus del papiloma humano y el virus de Epstein-Barr. Las respuestas inmunitarias eficaces frente a los antígenos tumorales se inician por la muerte de las células tumorales individuales, lo que ocurre con frecuencia en las neoplasias por la desregulación del crecimiento, el estrés metabólico y la hipoxia causada por el riego insuficiente. Cuando las células tumorales mueren, liberan señales de peligro que estimulan a las células de la inmunidad innata, incluidos los fagocitos residentes y las células presentadoras de antígeno. Los antígenos tumorales son reconocidos por los linfocitos TSD8 específicos para el antígeno que se activan, proliferan, diferencian en linfocitos T citotóxicos activados y se albergan en el lugar del tumor, donde reconocen y destruyen a las células tumorales que presentan los neoantígenos asociados a sus propias moléculas del complejo de histocompatibilidad clase 1. Escape de la inmunidad por los tumores. Bien, como ya mencioné, el sistema inmunitario es capaz de reconocer y eliminar, pero los tumores que alcanzan tamaño significativo se deben a que están constituidos por células que resultan invisibles para el sistema inmunitario, o bien expresan factores capaces de suprimir de forma activa la inmunidad. Las respuestas de los linfocitos T citotóxicos son la defensa más importante del huésped frente a los tumores. No resulta sorprendente que las células tumorales tengan diversas alteraciones que impiden las respuestas de estas células. Entre estas están las mutaciones adquiridas por la microglobulina, que impide el ensamblaje de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 funcionales y el aumento de la expresión de diversas proteínas que inhiben la función de los linfocitos T citotóxicos. Estas proteínas actúan en los puntos de control inmunitarios, vías inhibitorias que normalmente son esenciales para mantener la autotolerancia y el control del tamaño, la duración de las respuestas inmunitarias y de este modo reducir los daños colaterales en los tejidos. Estos puntos de control inmunitario se caracterizan por la proteína PDL1 o ligando de muerte celular programada 1, que suele expresarse en las superficies de las células tumorales. Cuando se produce la unión entre la PDL1 y el receptor PDL1 de los linfocitos citotóxicos, estos dejan de responder y pierden su capacidad de destruir las células tumorales. También podemos encontrar el CTLA4, otro receptor expresado por los linfocitos T que inhiben la función de los linfocitos T. Inestabilidad genómica como factor que facilita la malignidad. Bien, las personas estamos rodeadas por agentes ambientales mutágenos, ya sean sustancias químicas, radiación o luz solar. Los cánceres son la consecuencia relativamente infrecuente de estos encuentros. En esta situación se explica por la capacidad que tienen las células normales de percibir y reparar
el daño en el ADN. Existen varios trastornos hereditarios en los que los genes que codifican las proteínas implicadas en la reparación del ADN tienen defectos. Estos pacientes nacen con defectos hereditarios en los genes que reparan el ADN y tienen un riesgo aumentado de desarrollar cáncer. Uno de estos trastornos es el síndrome de cáncer de colon hereditario no poliposo. Este trastorno se caracteriza por carcinomas familiares de colon con afectaciones predominantes en el ciego y en el colon proximal, y se debe a defectos en los genes implicados en la reparación de errores del ADN. También podemos encontrar la xerodermia pigmentaria, que es un trastorno autosómico recesivo causado por un defecto en la reparación del ADN y que se asocia a un riesgo muy aumentado en la aparición de cánceres en la piel por la exposición al sol. También están las enfermedades con defectos de reparación del ADN mediante la recombinación homóloga. Estos trastornos autosómicos recesivos en los que podemos encontrar el síndrome de Bloom, que es un trastorno asociado a la deficiencia de crecimiento prenatal y postnatal, al igual que la ataxia telangiectasia, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso e inmunitario del paciente. Estos trastornos se caracterizan por una hipersensibilidad frente a los agentes dañinos para el ADN, como la radiación ionizante o la mostaza nitrogenada. Bien, ahora pasamos a la inflamación que fomenta la malignidad como factor que posibilita la malignidad. Los carcinomas infiltrantes inducen una reacción inflamatoria crónica. En los pacientes con cáncer avanzado, esta reacción inflamatoria puede ser tan extensa que determine signos y síntomas sistemáticos como la anemia, fatiga o caquexia. Existen efectos posibilitadores del cáncer de las células inflamatorias y estromales, en los cuales se incluyen la liberación de factores que fomentan la proliferación. Los leucocitos y las células estromales activadas secretan una amplia gama de factores de crecimiento y proteasas que pueden liberar factores de crecimiento en la matriz extracelular. También encontramos la liberación de supresores del crecimiento. Las células epiteliales suprimen mediante las interacciones intercelulares entre las células y la matriz extracelular. Las proteasas liberadas por las células inflamatorias pueden degradar las moléculas de adhesión que intervienen en estas interacciones, eliminando así la barrera para el crecimiento. También encontramos el aumento de la resistencia frente a la muerte celular. La separación de las células epiteliales respecto a las membranas basales y las interacciones intercelulares pueden provocar una forma particular de muerte celular programada, que se llama anoiquis. Angiogenia. Las células inflamatorias liberan numerosos factores que estimulan la angiogenia y metástasis. Las proteasas liberadas por los macrófagos aumentan la invasión tumoral mediante la remodelación de la matriz extracelular, mediante los factores como el factor necrosis tumoral. Estos pueden estimular de manera indirecta la motilidad de las células tumorales. El escape de la destrucción inmunitaria. Diversos factores solubles liberados por los macrófagos y otras células estromales parecen contribuir al microambiente inmunosupresor del tumor. También pueden favorecer el reclutamiento de los linfocitos T reguladores, inmunodepresores o suprimir la función de los linfocitos T citotóxicos. Todavía no se conoce de forma exacta cómo los cánceres manipulan a las células inflamatorias para que apoyen su crecimiento y supervivencia. Sin embargo, los resultados de los estudios en animales son intrigantes y planean la posibilidad de desarrollar tratamientos dirigidos frente a la inflamación inducida por el tumor y sus consecuencias distales. Es así como concluimos este video, espero haya sido de su agrado. Gracias.